Ante todo, compañero, buenos días. Hoy nos tocó exponer acerca del azufre, un mineral muy importante en la industria. Introducción. El azufre como materia fundamental en la industria. Es muy importante hablar del azufre, ¿no? Ya que de este mineral se puede extraer el ácido sulfúrico y este compuesto es muy importante en la industria. ¿Cómo se utilizó antiguamente? Antiguamente se utilizó como un mineral médico, ¿no? Se pensó que podía curar ciertos dolores, malestares. Y mis compañeros hablarán de las propiedades del azufre. Y también se habla de los métodos de extracción, ¿no? ¿Qué métodos se utilizaban antiguamente y qué métodos hoy en día lo utilizamos? Y unas aplicaciones del azufre. El azufre. El azufre vemos en esta imagen y lo encontramos alrededor de los volcanes, ¿no? Y un claro ejemplo sería el volcán ubicado en Silicio, ¿no? En Italia. ¿Cómo los traemos? Eh, ya en los siguientes PPTs mis compañeros les mostrará diferentes tipos de procesos de extracción del azufre y también de la producción del ácido sulfúrico. Pero aquí vemos, ¿no?, que este individuo se acerca a los volcanes y saca con tipo fierro eh, y se está exponiéndose mucho, ¿no?, a los gases que suelta el volcán y próximamente tendrá efectos sobre su salud. ¿Para qué se utiliza el azufre? Bueno, el azufre tiene muchos usos industriales. Se utiliza en la fabricación de pólvora negra, fósforos, explosivos. También se utiliza como para crear tintes, caucho y también como en los baños que usamos en los insecticidas y fungicidas, ¿no? Y el primordial que sería para la producción del ácido sulfúrico. A continuación, hablaremos de los principales minerales. 2.11 de los sulfuros. Bueno, en primer lugar tenemos la pirita de hierro. Este mineral antiguamente se le conocía como el oro de los tontos o el oro de los pobres, ¿no? Ya que frecuentemente se extraían juntamente y por eso se pensaba que era oro, ¿no? Y bueno, y es fácil diferenciarlo por sus propiedades que tiene el oro a comparación de la pirita. Eh, ¿Cuáles son sus aplicaciones? Lo tenemos como mineral que transporta oro, como ya mencionamos, para la producción de azufre y el ácido sulfúrico, un compuesto muy importante en la industria, y algunas propiedades que son la dureza de 6 a 6,5 mouse, presenta un sistema cristalino isométrico, tiene un color gris amarillento a gris, eh, tiene un brillo metálico, y a continuación tenemos la galena, este mineral que contiene plomo, que antiguamente se utilizó como uno de los principales minerales para la extracción de plomo. ¿Cuáles son sus aplicaciones? Sus aplicaciones lo tenemos acá, lo tenemos para los detectores de radiación, también se utilizó para los vidriados para la cerámica. Este mineral presenta una dureza de 2,5 a 3 mouse y tiene un sistema cristalino cúbico. Y como vemos, eh, tiene un brillo casi opaco, eh, de un color gris acero. Y bueno, la galena no la encontramos mucho no encontramos mucho en muchos yacimientos. Podemos encontrarlo en Alemania, en unos yacimientos de selva negra. Y hablaremos a continuación de la esfarelita. La esfarelita es un mineral que se puede representar en varios colores y algunas utilidades son como la mena de zinc. Otros, este mineral se considera como un mineral de colección, como una gema. Presenta una dureza de 3,5 a 4 o un sistema cristalino cúbico. Y uno de los yacimientos que tenemos acá en Perú está ubicado en Cerro de Pasco, ¿no? La mina de Huarón. Bueno, a continuación hablaremos de los principales minerales ahora de la familia sulfatos. Tenemos en primer lugar la celestina, que viene de la palabra latín celestius, que significa celeste. Y bueno, en este caso tenemos su mineral incoloro, ¿no? Ya que este mineral varía según las impurezas que contiene. Bueno, algunas aplicaciones que tenemos en este mineral es en la industria de energía nuclear. También tenemos en la preparación de nitrato de siliconio. mm, y algunas propiedades que presenta este mineral es de 3 a 3,5 mohs, una dureza, y un sistema cristalínico ortorrómbico. Ahora hablaremos de la baritina, un mineral que deriva de la palabra baris, que significa pesado, y se utiliza en la producción de la oxigenada y también la producción del lipotón.
Otras aplicaciones que tenemos baritina es la fabricación de papel y caucho y actualmente se utiliza en la radiografía del sistema digestivo. Presenta una dureza de 3,5 a 3,5 mouse y un sistema cristalínico ortorrómbico. Baritina varía de incoloro a blanco a rojo, naranja. Es muy variado los colores que tiene este mineral. Y por último tenemos el yeso, que se utiliza para la producción de ácido sulfúrico y también es unos materiales fundamentales en la industria de las cerámicas como el de cementos y algunas de sus propiedades que presenta esto es dureza de 1,5 a 2 moles y un sistema cristalínico monoclínico. Y a continuación pasaré el pase a mi compañero Gonzalo para que les explique acerca más de los yacimientos aquí en Perú y en el mundo. Gracias. Perú no es un gran productor de azufre en el mundo. Sin embargo, existen yacimientos importantes en la región de Tacna, Arequipa y Moquegua. En la región de Tacna está Cairani y es un yacimiento importante que cuenta con un volcán de azufre, y el volcán se llama ah, Tutupaca. Y en la región de Moquegua y Tacna, que está entre los dos, la provincia de Candarave, que es el volcán Yucani. Además, este volcán ha interactuado con el río Matasa y ha formado la quebrada del azufre, se puede ver acá en esta imagen. Y otro yacimiento importante en la época colonial fue en Arequipa, en el Cerro Colorado. Ah, en el mundo, el máximo productor de azufre es Estados Unidos, y el productor más grande de Latinoamérica es México, el cual está usando el azufre en su industria petroquímica para darle un valor agregado a sus productos. Otro caso importante en la minería del azufre está en Java, Indonesia, donde los mineros del azufre trabajan de manera informal, extrayendo 100 kilos de azufre por 3 euros. Su esperanza de vida es de 50 años. Además, no cuenta con ningún tipo de protección y están expuestos a los gases emanados por el volcán Cajahuille, que, que se encuentra al costado de un lago y ha generado que este lago tenga el pH más ácido del mundo, de 0,5. A continuación les hablará mi compañero Kevin de los compuestos de azufre y de sus propiedades. Continuando con la presentación, yo les hablaré sobre algunas propiedades que presenta este elemento químico, sus principales reacciones, así como los principales compuestos que forma este elemento químico en estas reacciones, además de sus propiedades de los compuestos. Bien, el azufre pertenece al grupo de los no metales y tiene un número atómico de 16. Es un elemento muy reactivo y es multivalente. También puede formar compuestos iónicos covalentes, así como covalentes coordinados. Es insoluble en agua, pero soluble en algunos compuestos no polares, como el disulfuro de carbono o el benceno. Presenta 25 isótopos, de los cuales 4 son más estables. El azufre con número de masa 32, 33, 34 y 36. Presenta dos formas alotrópicas que son el azufre rómbico, también llamado azufre alfa, y el azufre monoclínico, también llamado azufre beta. Algunas propiedades físicas que presenta este elemento químico es que su forma estable de temperatura ambiente es de un sólido rómico. Presenta un color amarillento, tiene una densidad de 2,07 gramos por centímetro cúbico, un punto de fusión de 112,8 grados Celsius y un punto de ebullición de 444,6 grados Celsius. Ahora les mencionaré sobre los compuestos que este forma, así como también algunas propiedades de estos. Dentro del grupo de los compuestos están los óxidos de azufre, también los ácidos que contienen a este elemento. Dentro del grupo de los óxidos está el más importante, que es el dióxido de azufre. Este compuesto es muy importante porque gracias a este más adelante obtendremos el ácido sulfúrico. Existen diversas maneras de la obtención del dióxido de azufre. Entre estas está de manera natural, que es por las explosiones volcánicas, y de manera artificial, a través de algunos procesos que involucran las piritas, a los gases que contienen azufre, o también a través de la combustión del azufre, como se muestra en la diapositiva. Algunas propiedades que presenta este óxido es que su forma estable a temperatura ambiente es un gas, es incoloro y presenta un olor muy irritante. Tiene una densidad de 2,26 gramos por centímetro cúbico
un punto de fusión de menos 75,51 grados Celsius y un punto de ebullición de menos 10,06 grados Celsius. Ahora les hablaré sobre el ácido sulfúrico. Este compuesto es muy importante porque gracias a este obtenemos diversas sustancias químicas. Es muy utilizado a nivel mundial y se obtiene generalmente a partir del dióxido de azufre, que al pasar por un proceso de oxidación catalítica obtenemos el trióxido de azufre y el trióxido de azufre, al reaccionar con el agua se obtiene ácido sulfúrico. Sin embargo, este método de obtención no es el más conveniente dado que libera grandes cantidades de calor. Además, mucha cantidad del trióxido de azufre se volatiliza durante el proceso y sin reaccionar, sin formar el ácido sulfúrico. Por ello no se utiliza y se prefiere utilizar unos métodos más actuales, más convenientes, como el método de la cámara de plomo o el método de contacto. Este último método mencionado, el método de contacto, es el método más caro, pero produce un ácido sulfúrico al 95% de concentración y con una mayor pureza. Las propiedades que presenta el ácido sulfúrico es que es un líquido aceitoso, incoloro e inodoro, pero es altamente corrosivo. Tiene una densidad de 1,8 gramos por centímetro cúbico, un punto de fusión de 10 grados Celsius y un punto de ebullición de 337 grados Celsius. A continuación hablará mi compañero Gonzalo, que les hablará sobre algunos compuestos más del azufre. Yo hablaré del metabisulfato de sodio. El metabisulfato de sodio es una sal que se forma por la interacción de el dióxido de azufre con el carbonato de sodio, formando la sal. Es una sal blanca e inodora. Además, forma una parte importante del proceso de extracción de oro. Ayuda porque transforma en los cianatos en otros cianatos, pero más fáciles de desechar. Y por eso es muy importante en la industria minera de oro. Ah, Otro compuesto importante es el ácido sulfídrico. Es un gas natural venenoso. Es el más venenoso del mundo y es incoloro. Tiene olor a huevo podrido. Se encuentra en yacimientos en el subsuelo donde se extrae el petróleo, de donde se extrae el petróleo. Es explosivo y también se puede producir artificialmente en el laboratorio por una síntesis de sulfuro de hierro con ácido clorhídrico. Y acá se puede apreciar cómo está en el subsuelo. Esta es una capa de agua y los puntos rojos son el ácido sulfídrico, el gaseoso, y estas son las rocas. Y el verde es el aceite. Y eso sería todo de los compuestos. Gracias. En esta oportunidad les voy a explicar dos procesos para obtener azufre a partir de sus minerales. En primer lugar, les hablaré sobre cómo obtener azufre a partir del calentamiento de la pirita hierro 2. Entonces, comencemos. Imaginemos que aquí tenemos un pequeño bloque de este mineral, el cual va a ser triturado. ¿Para qué? Para poder acelerar este proceso. Posterior a esto, se va a calentar a una temperatura entre 600 y 1000 grados Celsius. Que dentro de estas reacciones, los átomos de hierro van a liberar un átomo de azufre, el cual va a ser liberado en forma de gas, que va a ser espesa y amarillenta. Este azufre se va a combinar con oxígeno del ambiente, que va a formar dióxido de azufre. Y este compuesto, en altas concentraciones, va a ser muy tóxico. Entonces, dejando de lado esto, este gas tiene que ser captado por cámaras, ya que luego, al bajar la temperatura, se va a condensar y se va a obtener pequeñas gotas de este elemento. Un dato para obtener cristales de azufre con el experimento que se obtuvo anteriormente es que este condensado se tendría que mezclar con algún disolvente orgánico, ya que su solubilidad es mucho mayor que si se mezclara con agua. Entonces, luego se pondría sobre agua caliente para que la solubilidad aumente un poco más.
Posterior a esto, se pondría sobre un nuevo recipiente que tendría alcohol a 20 grados bajo cero, logrando de esta manera que el azufre se precipite y se formen cristales pequeños y largos. Proceso de Frosch. Este es un segundo proceso para poder extraer azufre a partir de sus minerales. ¿Y en qué consiste? Pues consiste en perforar el estrato a unas profundidades de 250 a 450 metros de profundidad, en otras ocasiones a 750. ¿Y en qué se basa? Pues se basa en fundir los depósitos de azufre almacenados en las piedras calizas que las contienen. ¿Y cómo explicamos este proceso? Pues se tiene que introducir 3 tubos concéntricos, así como se muestra en la imagen, y va a haber uno grande de 30 centímetros de diámetro, otro de 20 y otro mucho más angosto. Entonces, primero se introduce agua, aproximadamente a una temperatura de 150 grados Celsius, así como se ve en esta primera imagen que les mostré anteriormente, y esto hará que los depósitos de azufre se fundan. Luego se va a introducir aire comprimido a unas 20 a 25 atmósferas de presión por un tercer tubo mucho más angosto, y cuya función será la de ascender el azufre fundido a la superficie, que será almacenado en depósitos de 2000 toneladas. Ha de saber que por 1 tonelada de azufre fundido extraído será necesario de 10 a 15 toneladas de agua. Y este proceso usa como combustible un gas natural. Bien. Muchas gracias, compañero Joaquín. Ahora hablaremos sobre los procesos de reciclaje. En este caso hablaremos sobre la obtención del azufre a partir de los gases residuales. Recordemos que un proceso de reciclaje se basa en reutilizar un residuo dado en otro proceso para poder convertirlo en un nuevo producto y así evitar la contaminación ambiental y evitar el desperdicio del dinero. Bueno, el gas de donde vamos a obtener va a ser el gas que proviene de la hidrogenación del diésel y la nafta. Estos son derivados de petróleo que más que nada se realizan en refinerías. Acá abajo podemos ver que como los derivados del petróleo en ambos casos se juntan con el hidrógeno y forman ácido sulfhídrico. En ocasiones pueden formar hidrocarburos, pero en muy pocas cantidades porque la mayoría de ellos ya ha sido utilizado por estas plantas. Hablemos ahora del proceso de Claus. El proceso de Claus se usa en refinerías y plantas de tratamiento de gases. Tiene como objetivo obtener azufre y utiliza una oxidación mediante una catálisis de ácido sulfúrico combinado con dióxido de azufre. Podemos observar la segunda reacción aquí, donde podemos obtener el azufre por la oxidación de ellos. Observamos también que es un proceso exotérmico. El proceso de Claus se basa principalmente en una combustión, luego pasa a una eliminación del calor de esa combustión, donde se puede obtener un poco de azufre, luego pasa a la oxidación mediante catálisis, a una condensación después, donde por fin se obtiene la mayoría del azufre. Acá solo se obtiene una pequeña parte, pero acá hay así una parte considerable. Luego se repiten estos dos pasos hasta que todos nuestros reactivos se catalicen por completo. Bueno, hay que entrar en detalle para cada uno, vamos a ver. El primer proceso ocurre en el quemador, donde ocurre la combustión del ácido sulfúrico. Se ingresa todo nuestro ácido sulfúrico y una parte de aire que solamente va a quemar una parte de 3 de ácido sulfúrico. ¿Por qué? Lo veremos más adelante. Aquí está la reacción de combustión. Vemos que nos va a dar azufre, agua y dióxido de azufre. Vemos aquí que salen los productos para pasar al calderín de residuo. En el calderín de residuo ocurre la eliminación del calor de los 3 productos
ya que este de acá estaba en exceso y por eso también lo volvemos a ver aquí. Y gracias a la eliminación del calor se produce el vapor del agua y también sale el azufre que antes era gaseoso, ahora es líquido. Entonces el azufre lo extraemos, es una pequeña parte del total porque recordemos que aún queda mucho de ácido sulfúrico y estos dos que quedan salen. Pasan a un convertidor donde ocurre la catálisis mediante un catalizador de bauxita, que no es más que una combinación de metales con hidróxido de aluminio. Bueno, es necesario que la temperatura esté entre los 425 y 475 grados Fahrenheit, ya que si no, lo que pasaría sería de que el ácido sulfúrico y el dióxido de azufre podrían combinarse con el catalizador. Y eso no es lo que se quiere y para eso se pone a esta temperatura. Luego ocurre esta oxidación. Estos dos se oxidan, estos dos reactivos. Por fin obtenemos el azufre. Y el azufre, que es gaseoso, sale para entrar a una condensación. Obviamente en un condensador obtenemos por fin el azufre líquido mediante enfriamiento. Y así repetimos este último proceso y el anterior un par de veces más para poder obtener todo el azufre posible de todo nuestro gas, que era rico en ácido sulfúrico. Para finalizar tenemos el proceso de Claus completo. Vemos el quemador, donde entra el aire y el gas ácido, que luego pasa al calderín de residuo, donde expulsa el vapor. Los gases restantes pasan al primer convertidor, donde ocurre la catálisis a una cierta temperatura. Luego pasa al condensador, donde se enfría y por fin se obtiene el azufre líquido. Se vuelve a repetir estos dos últimos procesos para volver a obtener azufre. Y así finaliza el proceso de Claus. Ahora daré paso a mi compañero Franco para que hable más sobre nuestro tema. Bueno, a mí me tocará hablar sobre el punto número 5, el cual trata sobre los procesos de producción que toman al azufre elemental como insumo. Ahora, de todos los compuestos que contienen al azufre, el más importante es el ácido sulfúrico. Basta con decir que existe una relación entre la cantidad de producción de ácido sulfúrico de un país con su nivel de desarrollo a nivel mundial. Es por ello que nos vemos en la necesidad de mencionar y explicar los distintos métodos de producción. Entre los más importantes tenemos al proceso de vitriolo, al proceso de cámara de plomo, al proceso de contacto y a la tecnología WSA. Cada uno de ellos tuvo su momento protagónico en sus respectivos tiempos. Sin embargo, los dos últimos procesos, el proceso de contacto y las tecnologías WSA, son los más importantes en la actualidad. Por consiguiente, vamos a describirlos. El proceso de contacto. Dicho proceso está presente en cualquier planta de producción de ácido sulfúrico. Fue creada y patentada por Peregrino Phillips en el año de 1831. Está compuesta por 4 etapas. La primera etapa es la combustión del azufre. La segunda etapa es la conversión catalítica. La tercera etapa es la absorción y la cuarta etapa es la dilución. Los reactivos a usar son el azufre, el oxígeno proveniente de la atmósfera, agua, el ácido sulfúrico concentrado y el catalizador. Bien puede ser el pentóxido de vanadio o el platino. Ahora, los equipos a usar es el reactor, el convertidor, la torre de absorción y el tanque de dilución. Ahora, vayamos con la explicación. Inicio. En la primera etapa vamos a combinar en un reactor al azufre con exceso de oxígeno. Esto con el objetivo de obtener al dióxido de azufre y se representa mediante la ecuación química mostrada.
Cabe mencionar que el dióxido de azufre también puede ser obtenido mediante la oxidación de ciertos sulfuros, por ejemplo, sulfuro de zinc, sulfuro de plomo y sulfuro de hierro. En esta segunda etapa se realizará la oxidación del dióxido de azufre en un convertidor con el objetivo de producir trióxido de azufre. Aquí sí debe mencionar que la reacción es muy lenta. Es por ello que usamos un catalizador, en este caso el pentóxido de vanadio. Además, la reacción química se trabaja a temperaturas de 440 hasta 450 grados Celsius. Es de notar que la reacción química es reversible, por ello tendremos que recurrir a los principios de Le Chatelier para obtener una mayor cantidad de producto. Primero, nos dice que si disminuimos la temperatura de la reacción, el equilibrio favorecerá a la reacción exotérmica, o sea, produciremos mayor producto. Sin embargo, esto no es factible, ya que como se mencionó, la reacción es muy lenta. Segundo, nos dice que debemos aumentar la concentración del oxígeno e ir retirando el trióxido de azufre obtenido. Y esto es una técnica que sí se emplea en las plantas industriales. Tercero, nos dice que si aumentamos la presión, obtendremos mayor producto. Sin embargo, esto no es económicamente factible, ya que aumentarían los costes de producción para la empresa. Además, los resultados obtenidos en caso apliquemos la presión o no lo apliquemos son muy similares. En la tercera etapa, disolvemos todo el trióxido de azufre obtenido en ácido sulfúrico concentrado en una torre de absorción, así obteniendo el óleo. No disolvemos directamente el trióxido de azufre en agua, ya que la reacción es muy violenta y produciéndonos una neblina de ácido sulfúrico, smog. En la cuarta y última etapa, se diluirá todo el óleo obtenido en un tanque de dilución para así obtener el doble de ácido sulfúrico invertido con una concentración de 99%. Por lo tanto, es de concluir que el proceso de contacto es factible en la industria, ya que nos entrega un ácido sulfúrico de altas concentraciones. Sin embargo, esta presenta dos desventajas. La primera es que las materias primas a usar deben ser muy puras. Y la segunda es que en altas temperaturas este catalizador no es muy eficiente. Por ello, en esos tiempos se viene usando otro método, la tecnología WSA. La tecnología WSA, de sus siglas en inglés Wet Gas Sulfuric Acid, es un proceso nuevo creado por la empresa líder Alder Tops. Esta es muy similar al proceso de contacto, con la diferencia de que no usa al azufre elemental como materia prima, sino que usa a los gases que contengan azufre. Esto es muy importante, ya que el gas contaminante mayormente producido en las industrias es el sulfuro de hidrógeno. Por lo tanto, podríamos usarlo como insumo para la obtención de ácido sulfúrico. Adicionalmente, esta empresa ha creado sus propios catalizadores, que son mucho más eficientes que el pentóxido de vanadio. Por lo tanto, la reacción catalítica sería mucho más rápida y podríamos trabajarlo a menores temperaturas. Eso fue todo del azufre por nuestra parte. Queremos culminar agradeciendo la atención prestada. Gracias.